Carlos Alberto Arroyo del Río nació en 1893 y falleció en 1969. Fue presidente del Ecuador entre el 1 de septiembre de 1940 al 28 de mayo de 1944. Nació en Guayaquil el 27 de noviembre de 1893 y murió de un paro cardíaco a la edad de 75 años de edad en su ciudad natal el 31 de octubre de 1969. Hijo de Manuel María Arroyo y Arroyo, político colombiano exiliado en Ecuador, y de la guayaquileña Aurora del Río, que procedía también de una familia de Colombia con antecedentes políticos. Carlos Alberto Arroyo del Río vivió la niñez y adolescencia en la pobreza. Se graduó de abogado antes de cumplir los 21 años de edad. A los 22 era diputado suplente por el Guayas. A los 25 fue profesor en las cátedras de Derecho Civil y Sociología en la Universidad de Guayaquil. A los 27 dirigió el gabinete jurídico privado de José Luis Tamayo mientras éste ejercía la presidencia de la República. A los 29 años presidió el Consejo Cantonal de Guayaquil y representó a Guayas como diputado. A los 31 estuvo en el Senado. A los 33 en el decanato de la Facultad de Jurisprudencia y en la Junta Suprema del Partido Liberal. A los 39 rigió la universidad y terció brevemente como candidato a la presidencia. A sus 40 años de edad era el líder indiscutido del liberalismo. Ocupó 2 veces la presidencia del Congreso y desde ella capitaneó la oposición a Velasco Ibarra, reunificó el partido e inició el retorno al poder. Vivía de su trabajo jurídico, muy cotizado ya por las empresas extranjeras que invertían y producían en el Ecuador. A los 47 años subió a la presidencia de la República. Bajó de ella crucificado, dicen sus biógrafos. Se asiló en Bogotá, Colombia. Sus bienes raíces, muebles y biblioteca fueron confiscados. Su recuerdo fue cubierto de escarnio. La Asamblea Constituyente de 1945 y el gobierno le privaron de los derechos de ciudadanía, le denostaron y hasta se llegó a pedir para él la pena de muerte, recuerda el historiador Jorge Salvador Lara. Después de escribir 2 volúmenes de una obra en defensa de su gestión presidencial, luego de también vivir de su trabajo de abogado en Nueva York, regresó a Guayaquil en 1948, donde a partir de 1959, en que dio forma a la Autoridad Portuaria de Guayaquil, ejerció tremenda influencia sobre personajes y capitales que aconsejaba y dirigía como amigo y abogado, dice Rodolfo Pérez Pimentel en su Diccionario Biográfico del Ecuador. En 1910 el presidente Eloy Alfaro había impedido que Perú invadiera territorio ecuatoriano. En 1916 el Ecuador cedió 180.000 kilómetros cuadrados entre los ríos Caquetá, Putumayo y Napo para arreglar los límites con Colombia. Y desde 1924 la Cancillería ecuatoriana venía gestionando nuevamente la negociación con Perú sobre el asunto territorial. Perú y Ecuador habían suscrito un acta en Lima el 6 de julio de 1936, manteniendo sus posiciones territoriales hasta que terminaran las negociaciones que se llevaban a cabo en Washington. Para 1936, Ecuador carecía ya de presencia en las desembocaduras de los principales afluentes en el Marañón. Según
el Perú no existía punto alguno de posesión ecuatoriana en las márgenes de los ríos Marañón o Amazonas. Entre 1937 y 1940 se intentaron varias fórmulas de arreglo, incluida la mediación de Argentina, Brasil y Estados Unidos, pero no se llegó a nada. Desde 1938, Perú preparaba la invasión a Ecuador. En la frontera norte construyó carreteras, instaló redes telegráficas y telefónicas y creó guarniciones militares frente a las escasas guarniciones del Ecuador. Entre abril y mayo de 1941 movilizó un gran número de soldados hacia ese sector. Alarmados, los tres gobiernos mediadores sugirieron la necesidad de una conferencia. Ecuador aceptó. Perú dio evasivas y atacó el 5 de julio, sin previo aviso. Según el ex canciller ecuatoriano Luis Valencia, Perú atacó con 18.000 soldados, incluidas dotaciones de aire, mar y tierra provistas de modernos equipos bélicos. Ecuador se defendió con solamente 1.100 combatientes mal equipados, 2 unidades navales menores y ningún avión. El 9 de julio, los mediadores sugirieron el retiro de las tropas a 15 kilómetros de las líneas de combate. Los contendientes aceptaron la propuesta, pero a pocos días, el 22 de julio, Perú declaró terminada la asistencia internacional y el 23 atacó a los desguarnecidos puestos militares ecuatorianos en la zona Zarumilla-Casaderos. El 26, ocupadas todas las guarniciones ecuatorianas, se convino un alto el fuego. El 27, Perú atacó de nuevo. El 29, la aviación peruana bombardeó las ciudades de la provincia del Oro y arrojó hojas volantes subversivas en Guayaquil. Perú exigió que Ecuador derogase un decreto de llamamiento a 4 contingentes de reservas. Ecuador aceptó. Pero entonces Perú ocupó sin ninguna resistencia importante las principales ciudades del Oro, incluida Machala, la capital. Las tropas peruanas obraron con brutalidad contra la población civil que se refugió en Guayaquil y en la serranía en el interior. El 31 de julio hubo un nuevo acuerdo sobre cesación de hostilidades. Perú lo ignoró. Y a lo largo de agosto hasta el 7 de septiembre de 1941 se apoderó de 40.000 kilómetros de la región oriental. Pasada esa fecha continuó con operaciones de reconocimiento y patrullaje. Mientras se produjo la invasión, en ningún momento se suspendieron las relaciones diplomáticas entre el Ecuador y el Perú. El 2 de octubre se firmó el Acta de Talara, que estableció una zona neutral. El 20 de noviembre, Chile se incorporó a los 3 países mediadores. Lamentablemente, el 7 de diciembre, Japón atacó Pearl Harbor, la Bahía de las Perlas en Hawái, que en ese momento era un territorio integrado a los Estados Unidos, como lo es hasta ahora. Y en ese momento era la base naval clave de los Estados Unidos. Estalló entonces la guerra con Japón. Alemania e Italia, aliados de Japón, declararon la guerra a los Estados Unidos. A petición de Chile se convocó la tercera reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores americanos en Río de Janeiro entre el 15 y el 28 de enero de 1942. La agenda de esa reunión era la defensa continental. El caso del Ecuador agredido y ocupado apenas era una molestia que había que arreglar en aras de esa unidad. El canciller ecuatoriano Julio Tobar Donoso obtuvo varias modificaciones en el sector occidental de la frontera para ajustarla a la línea de 1936. Logró que el Perú le dejase 2.481 kilómetros cuadrados entre la boca del Aguarico y el trapecio de Sucumbíos. El 29 de enero de 1942,
Tovar Donoso firmó el protocolo, suscrito por los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos en calidad de garantes de ese instrumento. Ecuador perdió en total 278.000 kilómetros cuadrados de un territorio que había reclamado como suyo a lo largo de su historia. Según el propio Tovar Donoso, él firmó el protocolo porque había peligro de que desapareciera la mediación, único modo de compensar la invalidez militar del Ecuador en esos momentos, y también porque existía el serio peligro de que Perú ocupara Guayaquil y con ello desapareciera la nacionalidad ecuatoriana. Y además porque para equipararse al Perú y expulsar al invasor, Ecuador hubiera debido armar un ejército de por lo menos 14.000 soldados, lo que habría exigido 350 millones de sucres en esas épocas, sin contar con el costo del armamento, inasequible entonces por la guerra mundial y la unidad del continente a favor de los Estados Unidos contra la agresión de Japón y Alemania. El Senado ecuatoriano aprobó el protocolo el 23 de febrero, la Cámara de Diputados el 26 y como presidente Arroyos del Río lo ratificó el 28 de febrero de 1942. Salvaron el honor ecuatoriano la victoria del viejo patrullero Calderón, construido en 1872, sobre el destructor peruano Almirante Villar, y sobre todo por la resistencia de los soldados durante 25 días, unos soldados mal equipados, hambreados y peor comunicados, soldados y carabineros. Se sobresalen entre ellos el teniente Hugo Ortiz, héroe de esta guerra desigual, y el capitán Rafael Morán Valverde, quien al mando del patrullero Calderón hizo fugar al patrullero Almirante Guiz. La responsabilidad de la mutilación territorial no radica solo en la real perfidia peruana de sus momentos, ni en los errores de los países garantes, ni tal vez, sobre todo, en la presencia y las circunstancias que rodearon a los Estados Unidos, que en ese momento tenía como prioridad defenderse de la agresión de Japón. La causa del desastre recae en parte sobre el presidente Arroyos del Río, que no supo oír a tiempo los informes del comandante superior del ejército, coronel Francisco Urrutia Suárez, y también recae sobre los partidos liberal y conservador que entonces gobernaban. Pero también la culpa recae sobre los ecuatorianos, y en particular sobre su clase dirigente a lo largo de la historia. Clase dirigente política dedicada al canibalismo desde los comienzos de la República, nos referimos al canibalismo político, dividida por un feroz regionalismo, incapaz de diseñar una política internacional coherente y continuada, una clase descuidada de poblar y desarrollar los territorios que pertenecían al Ecuador por posición y por las cédulas reales de la erección y delimitación de la antigua Real Audiencia de Quito. El pueblo, obviamente, en esos momentos no tenía una educación adecuada y estaba unido solamente en momentos de catástrofes naturales o fronterizas. Teníamos unas fuerzas armadas demasiado prontas a intervenir en la política y que fueron también saboteadas por los descuidos de la clase política y del presidente de esos momentos, Arroyos del Río. Todo esto no hizo del Ecuador una nación sólida y capaz de defenderse con éxito ni en la diplomacia ni en los campos de batalla en esas épocas aciagas para nuestra historia. El presidente Arroyos del Río estaba obligado a renunciar y no lo hizo. Más bien reprimió el descontento del pueblo a fin de terminar su mandato, exclamando: ni un día más, ni un día menos. Pero hay que reconocer, anota Alfredo Pareja Díez Canseco, que aparte de sus errores políticos, el presidente fue eficaz en el manejo de los problemas económicos. Por lo menos acogió las sugestiones del Banco Central
y tomó medidas adecuadas cuando se acumularon cuantiosas reservas de dólares que obraban sobre la expansión inflacionaria de la moneda. Arroyo del Río impulsó la producción, creó el Banco Nacional de Fomento en 1943, empujó la vialidad entre Cuenca y Loja y Baños y El Puyo, fundó la Universidad de Loja y el Colegio Juan Pío Montúfar en Quito, proveyó de fondos a la inconclusa Catedral Nueva de Cuenca y fundó en noviembre de 1943 el Instituto Cultural Ecuatoriano, que empezó a publicar la colección de clásicos ecuatorianos. Pero la cultura popular era en esos días de agitación revolucionarias. Proliferaban las manifestaciones antigubernamentales, malamente reprimidas por el Cuerpo de Carabineros. Impedido por Arroyo del Río de ingresar al Ecuador para la campaña, Velasco Ibarra se trasladó de Chile a Pasto, Colombia, donde lo visitaban delegaciones de todo el Ecuador. La movilización era general. Había entusiasmo entre los estudiantes y los obreros. Faltaban pocos días para las elecciones que se temían fraudulentas, cuando estalló la sublevación del pueblo en Guayaquil el 28 de mayo de 1944. Esa noche del 28 de mayo, la guarnición militar de Guayaquil, en unión de miles de ciudadanos, desconoció a sus superiores y los apresó. Atacó también con fusilería, ametralladoras y cañones el cuartel de carabineros e incendió ese cuartel. Murieron calcinados cientos de carabineros, aparte de los que murieron víctimas del baleo Inmisericordia, recuerda en sus memorias Andrés F. Córdoba. Otras ciudades imitaron el ejemplo de Guayaquil. Arroyo del Río renunció ante el Consejo de Estado y tuvo que asilarse en la legación de Colombia. En Riobamba, el pueblo asesinó cruelmente al comandante general de los carabineros Manuel Carbo Paredes. En Cuenca fue provocada una manifestación velasquista que pasaba por la casa de la familia Neira Arriola, que apoyaban al presidente Arroyo del Río. Los manifestantes asaltaron la casa, quemaron los muebles, arrojaron el perro de casa del balcón a la calle, pero no tocaron el dinero que encontraron. Dijeron, era un castigo, no un saqueo. Puestos de acuerdo los burós directivos de la ADE en Quito y Guayaquil. La ADE era la Acción Democrática Ecuatoriana, era una coalición opositora a Arroyo del Río, constituida por conservadores, comunistas, liberales, independientes, socialistas y por los movimientos Vanguardia Revolucionaria Socialista y Frente Democrático. Estos burós directivos de Quito y Guayaquil llamaron a Velasco Ibarra, que fue proclamado presidente de la República en un plebiscito espontáneo jamás visto en la historia del Ecuador. El velasquismo había comenzado.